Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a nuestra conferencia Guatemala, Fragilidad y Postpandemia. Dicho webinar ha sido coordinado a través del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que queremos agradecer a IPNUSAC por tomar este tipo de iniciativas y de alianzas junto con el programa de educación continua y llevar a cabo dichos webinars. Así que agradecemos a nuestra querida jefa de IPNUSAC, nuestra querida doctora Heidi Mata, que le doy la cordial bienvenida. Bienvenida, doctora Mata. Es un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia acá en el programa de educación continua y llevar a cabo dichos webinars. Así, de igual manera, doy la bienvenida de tan distinguidos profesionales que el día de hoy contamos con un gran conferencista que nos va a impartir dicha conferencia es nuestro querido doctor Alfonso Mata. Bienvenido, doctor. Un cordial saludo por parte de toda la comunidad sancarlista. Es un honor y un privilegio contar con su presencia acá en el programa de educación continua. Asimismo, doy la cordial bienvenida a nuestro querido doctor Adrián Chávez por parte del programa de IPNUSAC. Bienvenido, doctor. Es un honor y un privilegio contar con su presencia acá en el programa de educación continua. Bienvenidos, querida audiencia. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro rector en funciones, maestro Pablo Oliva, que siempre va a la vanguardia sumando más academia, más educación y cumplir el lema que es ir y enseñar a todos. Recuerden inscribirse en el link que aparece en la página de educación continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Recuerden, querida audiencia, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto como YouTube, como en Instagram, como en TikTok, como con el nombre de Educación Continua USAC. A veces Facebook no se elimina los videos, ahora también estarán colocados en el canal de YouTube. Así que están cordialmente invitados para que también nos puedan seguir en nuestras redes sociales. De igual manera, muchas personas nos estaban escribiendo, Sarita, disculpe, ¿cómo generamos nuestro diploma? Sarita, ¿ustedes nos envían el correo? No, querida audiencia, ustedes tienen que descargar su correo. En su correo tienen que descargar su diploma de participación. A continuación les voy a indicar paso a paso cómo ustedes van a generar su diploma de participación. Les voy a compartir pantalla para que juntos realicemos los pasos para que ustedes puedan generar su diploma. Paso número 1, ustedes ingresan a nuestra página oficial que es USAC en línea web app. Les va a aparecer esta imagen. A su lado derecho les aparece un circulito con 9 cuadritos. Esos 9 cuadritos, acá donde está el curso, nosotros le vamos a dar un clic. Se nos va a desplegar un menú y nuestra primera opción del menú es una hoja. Ahí les indica imprimir diploma. Le vamos a dar un clic y nos aparece esta siguiente opción donde dice ingresa al email registrado en la plataforma para poder generar tu diploma. Ustedes ingresan su correo electrónico con el cual ustedes se inscribieron y automáticamente ustedes ya van a poder seleccionar el diploma y descargarlo. Así que, querida audiencia, es esos sencillos pasos para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Cualquier comentario será un gusto poderlos atender a través de Messenger de Educación Continua. Ahora sí, vamos a continuar con el programa, ya que esperamos muy ansiosos para que nos pueda compartir fragilidad y post-pandemia nuestro querido doctor José Alfonso Mata. Voy a dejar en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestra jefa del programa IPNUSAC, nuestra doctora Heidi de Mata. Bienvenida, doctora. El uso de la voz es suyo. Muchas gracias, Sarita. En primera instancia, agradecer a la comunidad universitaria y a Educación Continua que nos brinda el espacio por medio de su plataforma para poder desarrollar nuestro webinar denominado Guatemala
Vamos a esperar unos momentos, querida audiencia, ya que estamos teniendo un poco de interferencia con el Internet. Sabemos que esto nos está pasando por todos los cambios climáticos que se están dando en la conexión. Vamos a esperar que se conecte nuestra querida doctora Heidi de Mata para que pueda continuar con la intervención de sus palabras. Bienvenida, doctora. El uso de la voz es suyo. Muchas gracias. Sarita indicaba que el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales es la instancia que asesora al Consejo Superior Universitario y al rector de los problemas nacionales, número 35. Esta revista parte del principio de una interrogante. ¿Cómo entramos entonces a esta nueva normalidad? Esta es la reflexión de la revista número 35 de la revista Análisis de la Realidad Nacional. El instituto realizaba presentaciones públicas como un proceso de incidencia a nivel nacional, dada la dificultad que genera la pandemia COVID-19, nos vemos en la necesidad de acudir a esta comunicación virtual y generar dicha incidencia. Invitamos a la comunidad universitaria a que descargue nuestra revista en www.ipn.usac.edu.gt. Reitero la dirección www.ipn.usac.edu.gt. Indicaba que partimos de la interrogante ¿cómo entramos entonces a esta nueva normalidad? La revista número 35 aborda esta problemática desde la óptica de nuevos enfoques, desde las políticas económicas en la pospandemia, los cambios en la geopolítica global en el marco de la pandemia y ante todo la salud como un bien público, global, mercado mundial y pandemia, así como expectativas del país ante el reposicionamiento de Estados Unidos en la escena mundial en la era Biden. El desarrollo de la migración en este nuevo periodo, la geopolítica y geoeconomía del narcotráfico y el crimen organizado en Mesoamérica en tiempos de pandemia. Y por último, la integración centroamericana en la perspectiva del bicentenario de la independencia regional y las lecciones de la pandemia. Queremos aprovechar para agradecer a quienes han colaborado con el IPNUSAC por medio de sus análisis, sus artículos de investigación, y dada la profundidad de estos artículos es que implementamos los webinars. Sin embargo, quiero agradecer a expertos como Luis Alberto Padilla, a José Alfonso Mata, a Juventino Galvez, a Francisco Villagrán de León, a Juan Alberto Fuentenay, Edgar Balcells, Carlos Menocal y a Gabriel Aguilera, quien tuvieron a bien participar en nuestra revista número 35. Así que realmente es un gusto que el Instituto de Análisis e Investigación pueda compartir el conocimiento producto de análisis e investigación a efecto de actualizar los espacios de debate y discusión. Así que, si me permiten, dejo en el uso de la palabra al doctor Adrián Chávez. Muchísimas gracias, Magíster Heidi de Mata. Muchas gracias por sus palabras y hacer la presentación oficial pues, de este webinario que ya se ha venido trabajando desde el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, al que se le ha llamado Guatemala, Fragilidad y Postpandemia. Y bueno, agradeciendo también al equipo de educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala por el apoyo y por permitirnos utilizar esta plataforma y especialmente pues la calidez y la guía y el acompañamiento de la licenciada Sara Ruiz
en esta empresa que el Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales pues ha iniciado. Hoy, amigas y amigos, tenemos un webinar muy importante y tenemos para el desarrollo del mismo a un invitado bastante especial. Yo soy Adrián Chávez y tengo el gusto de, alguna manera, poder presentar al doctor Alfonso Mata. El doctor Alfonso Mata es médico y cirujano con estudios de maestría en salud pública en la Universidad de Harvard y nutrición y metabolismo en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán en México. Es docente en la Universidad Mesoamericana, la Rafael Andívar, y profesor invitado en México y Costa Rica. También es asesor en salud y nutrición en Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica. Es investigador asociado del INCAP, que es el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, y de Conred. Es autor de varios artículos y publicaciones relacionados con el tema de salud y nutrición. Y bueno, el día de hoy va a acompañarnos a participar dentro de esta serie de webinars que, como ya lo dijo la doctora de Mata, está titulado Guatemala, Fragilidad y Postpandemia. Nos va a acompañar con el desarrollo de una ponencia bastante importante que se incluye precisamente dentro de la edición número 35 de nuestra revista. Y es más, pues aquí la tengo y se las comparto para quienes no han tenido la oportunidad de verla. Y lo que nos va a traer, el tema que nos va a traer el día de hoy el doctor Mata, es justamente esta exposición titulada Una pandemia y su deriva social. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos los audio oyentes. Y para mí es un honor la invitación que me ha hecho el doctor Chávez y la doctora de Mata. Solo quiero poner dos antecedentes. Cuando a mí se me habló hace algunos meses por el doctor Balcells y la doctora de Mata, se me vino a la mente una frase que me habían dicho hace mucho tiempo. Desgraciadamente agarraste una carrera de soñador. Vas a vivir siendo un Quijote toda tu vida y ese quijotismo tiene sus capítulos. Esta frase la había oído yo cuando estaba en mi posgrado en Estados Unidos, por cierto, por un epidemiólogo muy famoso, dos, el doctor Rodman y el doctor Gordon, que trabajó mucho tiempo en Guatemala. Por cierto, cuando presentaron, lo que presentó el doctor Chávez fue toda lo que ha sido mi vida académica, llamémosle así. Pero cuando se me pidió que pensara en el futuro de la salud en Guatemala y la relación con la pandemia, lo primero que se me vino fue: hay que desmistificar un hecho. El sistema de salud de Guatemala no es que esté mal o haya empeorado por una situación de pandemia. Siempre ha estado mal y empeorando. ¿Ya? ¿En qué me baso? Y les voy a dar solo un ejemplo. ¿Será lo mismo 100,000 desnutridos a 1,000,000 de desnutridos? Obviamente todo el mundo matemáticamente me va a decir, no es lo mismo. Eso es válido desde un concepto, si queremos verlo, de una realidad, pero dentro de un marco ya de conocimiento, esto nos lleva a otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta de lo que es nuestro sistema de salud. No es suficiente lo que se hace ni cómo se hace. Esta frase define el campo donde debemos ubicar todo lo que es el sistema de salud. No es suficiente lo que se hace ni cómo se hace. Y les voy a poner solamente un ejemplo. Si yo analizo la evolución histórica de la sobrevivencia
de nuestra demografía nacional, nos vamos a dar cuenta que de una década de los 60, 70, donde el promedio de edad estaba por debajo de los 50 años, ha subido a los 75, y obviamente políticamente se me podría decir, entonces sí hemos mejorado. Sí, pero eso tiene otro componente, y es la calidad de vida. Si yo analizo la calidad de vida que lleva un guatemalteco ahora entre los 50 y 75 años, me llevaría a sorpresas. Entonces, no es suficiente ni cómo se hace. Este es para mí el pensamiento central que debemos regirnos. Y obviamente aquí entramos dentro de un sistema nacional de salud que está conformado por muchos elementos, pero cuyos mecanismos de estos elementos, estas instituciones, si no queremos llamarle elementos, llamémoslo por su nombre, instituciones, generan y trabajan bajo direcciones orientadas no a mejorar ni siquiera su funcionamiento ni su sistema. ¿Ya? Si yo sigo teniendo toda una epidemiología a mayor volumen, llamémosle porque así es, dentro de una institución, estoy hablando solo de los usuarios del Ministerio de Salud, porque el sistema de salud nacional no es sinónimo de Ministerio de Salud Nacional, de Ministerio de Salud Pública. Pero si yo hablo solo de esa institución, e incluso puedo ir a juntarle el ICS, me voy a dar cuenta que sigue teniendo los mismos problemas. Entonces, el sistema no ha solucionado. Y aquí vienen dos elementos fundamentales. Si yo ese sistema lo traslado al sistema mundial, me voy a dar cuenta con sorpresa de algo que es común. Casi todos los sistemas de salud del mundo tienen el mismo problema, magnificado diferente, pero tienen el mismo problema. Eso significa que los marcos en los que trabajamos los sistemas de salud no están solucionando una realidad. Entonces, viendo hacia el futuro, para mí la primera necesidad que tenemos es de una apertura de marcos teóricos, dentro de los cuales mover los sistemas nacionales de salud. Definitivamente un marco teórico para los Estados Unidos va a ser muy diferente a un marco teórico para Guatemala. Eso no lo negamos. Pero esos marcos teóricos tienen que ser procesos de discusión. Y aquí todavía me lanzo mucho más. El proceso de discusión de un marco teórico para la salud no es la técnica ni el arte de la medicina. Es el marco que define una política y una sociedad. Y estoy entrando a un campo que limita mucho el ejercicio de la salud, y es el marco específico de la formación profesional. No concibo, y esto fue algo que aprendí muy claramente en mi maestría, que un profesional de la salud, llámese médico o llámese salubrista en general o profesional de la salud, no tenga un marco teórico en el cual fundamentar lo que hace y saber hacia dónde está llevando lo que está haciendo. Entonces, estos marcos teóricos hay que discutirlos. La sociedad guatemalteca, ni ninguna sociedad se debería de dedicar a decir, este es comunista, este es capitalista, usar generalidades cuando no tenemos ni idea de lo que el marco teórico de un marxismo que da origen a alguien que se le denomina comunista tiene como fundamento. Y tiene como fundamento porque está relacionado con la vivencia, y la salud es un proceso vivencial. Entonces, ¿por qué no discutirlo? Así como puedo discutir los marcos de un Weber, que no es marxista, sino que va a algo intermedio entre lo que es el neoliberalismo o el liberalismo.
pero yo tengo que fijar un marco donde entrar, porque el marco me fija las formas en que voy a entrar al segundo elemento de cambio, que es el paradigma. ¿Bajo qué paradigma voy a usar yo la salud? Es muy diferente poner yo mi paradigma de un sistema de salud basado en procesos de producción y explotación a poner mi sistema de salud basado en lo que origina ese proceso de producción y explotación. Son dos campos totalmente diferentes, con fines diferentes y entonces con un estilo diferente. Entonces, el otro elemento que necesita el futuro del sistema de salud es el cambio de paradigma. De marcos teóricos pasar a paradigma y entonces puedo pasar ya a todo lo que es un elemento de desarrollo de un sistema nacional de salud que incorpore lo público, lo privado y lo mixto, porque de todo tenemos en Guatemala. Tenemos los tres subsistemas funcionando dentro de un sistema nacional que no tiene ni brújula ni hacia dónde va. Eso me significa 4 elementos fundamentales que tengo que poner a jugar dentro de ese sistema de cambio. Uno es las evaluaciones adecuadas. Y después me voy a referir más a las evaluaciones adecuadas. El otro es, si yo tengo una evaluación adecuada de lo que está sucediendo dentro de la salud como proceso, no como situación. Nuestro sistema de salud público y privado trabaja a base de situaciones, no de procesos. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque lo que trabaja es la medicina clínica. Pero lo que es la salud como ejercicio no lo hace. Eso lo pueden ver ustedes a través de miles de publicaciones que hay al respecto. Y el tercero es cómo dirigir e intervenir. Divorciar la dirección de la intervención es un tremendo error. No es que la pandemia haya arruinado el sistema de salud. Es que el sistema de la salud no pudo responder porque hay un divorcio completo de dirección e intervención. Y solo les doy un ejemplo que se acaban de vivir ustedes. Las comunidades que están en Cobán, que negaron la vacunación, no son los culpables del proceso. No son y no están reaccionando contra el sistema. Están dentro del sistema y no lo supieron enfocar a ese tipo de población. Había una dirección, hay que vacunar, pero la intervención era totalmente divorciada. Entonces, ese es otro elemento que tiene que conjugarse dentro de lo que es el marco teórico y el cambio de paradigma. Y finalmente, una fuerza laboral de salud pública capacitada. Dejémonos de mentiras. Las universidades forman profesionales para que entren a un mercado competitivo que tiene que ver fundamentalmente con procesos financieros y capitalistas, pero no con soluciones. ¿Ya? Que tengamos un gobierno como el que tenemos, que tengamos un sistema de salud como el que tenemos, no es culpa que salió de la sociedad y se formó y se quedó. No. La culpabilidad de eso es quiénes están haciendo todo ese proceso. ¿De dónde viene ese bagaje público, político que tenemos? De las universidades. Entonces, en el área de salud, esto es eminentemente claro. Todo su presupuesto, todos sus lineamientos, en un 70% están enfocados a la medicina clínica. No estoy en contra de la medicina clínica. Al contrario, la medicina clínica se ve fortalecida porque no hay un sistema de salud adecuado. Porque, y aquí viene el otro elemento, tenemos que cambiar los mecanismos y las condiciones culturales. Y eso significa procesos educativos, no solamente en el campo de la salud, sino en el campo social, porque tenemos que cambiar de una gestión coyuntural a una gestión planificada. La salud es un proceso, pero lo hemos transformado en una situación.
La medicina clínica es necesaria en el sistema porque no hay solución de planificación para que la gente sea sana. Entonces es necesario. Entonces los centros de salud, las unidades de salud mínimas rurales, tienen que dedicar el 70-80% a hacer atención médica. Eso es coyuntural. Es una demanda. Yo estoy dando una oferta porque es lo único que hay dentro de ese proceso. Entonces, por más que nosotros demos vuelta, tenemos que empezar a entender la medicina y tenemos que entender, la salud y la enfermedad como un proceso. Un proceso que es continuo y por lo tanto deberíamos de entender las bases de los sistemas de salud en función de una epidemiología de la vida cotidiana. Eso significa, y voy a dar un ejemplo y así podrían haber muchos, por ejemplo en enfermedad cardiovascular, el hecho de que yo ahorita tenga presión alta y alteraciones funcionales en mi corazón, no es de que empezó ayer, antier, y que voy donde el médico y ahorita empezó, no. Eso tiene que ver dentro de un proceso de vida que va desde la concepción. ¿Qué hay elementos intrauterinos que puedan estar afectando el desarrollo y la composición de mis tejidos que conforman todo el sistema cardiovascular? El bajo peso al nacer, ¿ya? El retardo en crecimiento intrauterino tiene un efecto de lo que va a ser mi vida cardiovascular en diferentes épocas de mi vida. Claro que sí. Y a ese efecto de nacimiento, yo tengo que sumarle el efecto que va a tener mi niñez, mi adolescencia y no sería mi vida adulta inicial. Entonces, eso significa que yo estoy cambiando de pensamiento y ahora a nivel de ciencia. Yo hablé los marcos teóricos a nivel de una filosofía, pero tengo que contemplarlos y conjugarlos con el pensamiento a un nivel de ciencia. ¿Ya? O sea, aquí es el elemento científico. Aquí entra en juego el primer elemento que yo les decía que tenemos que cambiar y es una evaluación adecuada, definida la evaluación no solamente como el hecho de recolectar información y decir, hay 100,000 desnutridos, sí, pero esos 100,000 desnutridos serán igual los del área rural que las del área marginal de las ciudades más importantes. Será igual en familias que están integradas a familias que no estén integradas. ¿Será lo mismo en un ambiente étnico diferente? Entonces, esos elementos componen lo que debería de ser una epidemiología de la vida cotidiana que nos lleva a un sistema de salud de vida cotidiana. A ese niño de bajo peso a nacer, ¿cuáles son los elementos y las pautas técnicas que tengo que implementar para darle un seguimiento? ¿Será solo peso y talla? Si yo estoy calibrando peso y talla y estado nutricional normal, ¿por qué aumentaron tanto los cuadros de diabetes y enfermedades crónicas? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué el sistema de salud, el mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siendo y dedicado para lo que es el trabajo, dónde está el aporte del instituto a la problemática que plantea la vida laboral en un ciudadano que ellos ven que es el trabajador? Porque curiosamente, nuestro sistema de lo que es protección social solo lo tienen los trabajadores que están asalariados. Y la mayoría de nuestra población no lo está, pero no hay ningún sistema social. Entonces, y ahí es el centro de donde todo lo que está sucediendo en la niñez y en la adolescencia viene a caer. ¿Quiénes se enferman más? Los trabajadores que no son asalariados y de los no asalariados, ¿quiénes se enferman más? Entonces, todas esas preguntas lo que significa es que necesitamos un cambio de paradigma
de coyuntura a la planificación y un cambio de comprensión de que la salud es un proceso y no una situación, y un cambio de usar la ciencia porque tenemos elementos fundamentales ya descritos para las principales enfermedades de cómo una epidemiología de la vida cotidiana y una salud de la vida cotidiana van afectando y van sumando hasta llevarnos a unas situaciones finales que muy bien, hemos prolongado la vida, pero qué calidad de vida. ¿Ya? Este es el elemento para mí fundamental y eso significa 3 grandes campos que tenemos que integrar en el Sistema Nacional de Salud que no está integrado. Primero, a un nivel de decisión alto. ¿Cuál es la pregunta clave que necesita un político para desarrollar todo su sistematología, llamémosle así, dentro de su trabajo? ¿Cuáles son las causas de las enfermedades y de la salud? Yo me pongo ahorita a pensar un diputado que me preguntara, mire, yo para apoyar y desarrollar política necesito saber cuáles son las causas. Díganme. Y yo no puedo construir esa epidemiología de vida cotidiana. No está construida, no hay un documento nacional que lo manifieste. Entonces, ¿cómo le puedo pedir que elabore a conciencia un marco teórico que va a definir el sistema de salud? No puede. No los estoy expulgando o quitándole la responsabilidad de todo lo que hacen. No. Estoy diciendo algo que es básico que debe tener el sistema. ¿Ya? Y eso necesita unir los 4 que son y aquí quiero terminar, los 4 que son los usuarios de lo que es un sistema nacional de salud. Primero, están los tomadores de decisiones y llamémosle los políticos, pues. Ellos son parte y usuarios. ¿Lo están haciendo? No, necesita modificarse. Luego están los prestadores de los servicios. Ese es el otro elemento fundamental en el sistema de salud, los prestadores de servicios con sus procesos de planificación y ejecución, donde conjugan lo que está haciendo el primer nivel con todo lo que es la ciencia que pueden aportar a esos procesos. El tercer elemento es el individuo, el ciudadano. ¿Cómo es posible que el ciudadano sea considerado como un usuario o cliente y todo lo que es el sistema de Ministerio de Salud, eso es prestadores? Si son sistemas que se están autoalimentando, ¿por qué fallan los sistemas de salud mundiales? Porque solo va en una dirección. Eso es imposible. Ni el cuerpo humano, biológicamente, la vida nos ha enseñado que no podemos ir en una sola dirección. Fracasamos. En una sola dirección como sistema viviente. Tiene que haber una respuesta. Todo órgano, toda célula tiene algo que saca y algo que entra. Esto es exactamente igual. El usuario ciudadano, que es el otro usuario del sistema, debe aportar y debe recibir. Y finalmente tenemos el otro elemento que necesita el sistema, y es el científico. Este es el elemento que conjuga y da señales de cómo está la situación, aquí está, etc. ¿Dónde están los departamentos de investigación fortalecidos en un Ministerio de Salud Pública? Y aquí viene el otro elemento. Si esos 4 usuarios no lo conjugan dentro de un sistema, sucede lo que está sucediendo en Guatemala. Hay una atomización completa de instituciones. Y entonces, ¿a qué se dedican las instituciones? Además de un
servicio deficiente, porque se podría entender, y si ya se ha ido analizado, sea público, privado o mixto, a intereses propios. Y en esos intereses va lo que uno no se pueda imaginar. Entonces, para mí esos son los elementos básicos. No sé si alguien quiera añadir. Yo aquí paro porque es interesante la discusión sobre este tema, sobre lo que podría ser el futuro. Para mí el futuro es dónde se da la salud dentro de la sociedad. Entonces tenemos que empezar a cambiar el paradigma de la salud hacia un proceso de medicina social. Y ahí hay teorías de teorías que son las que al final deberíamos de dedicarle tiempo a una discusión. Aquí paro para oír más sus dudas y sus comentarios porque esto es muy rico. No sé si hay una parálisis o la doctora Heidi de Mata nos puede orientar. Muchas gracias. Interesante la reflexión en torno al marco teórico y realmente la salud como un proceso. Hay que identificar, pero requiere participación de todos los actores para encontrar soluciones de manera conjunta. Sí, doctor Chávez. Muchas gracias. Estaba detrás de bambalinas y no sabía cómo entrar, perdonen. Bueno, muchas gracias, doctor Alfonso, por estas reflexiones. Creo que ha tocado temas bastante importantes. Sin duda son muchas las cosas que llaman la atención y una de ellas es el tema desde el inicio de lo que usted planteaba, que era justamente que el sistema no es que esté mal a partir de la llegada a partir del arribo de la pandemia. Históricamente hemos tenido un sistema nacional de salud excluido, deteriorado, pero aquí hay una cuestión interesante. Uno, que dentro de la jerga política, todos los alcaldes o todos los diputados o todos los políticos hablan de la salud como una prioridad. Y en términos concretos, a la hora de actuar, pues resulta que la prioridad en realidad no pasa del tema retórico. Y en este sentido hay algo importante que tomar en consideración y no sé qué piensa usted de esto, doctor, porque a mi parecer no es en realidad que el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud no funcione. Particularmente funciona y funciona tal y como algunos quieren que funcione. ¿Sí? Porque justamente a partir de estas limitaciones, de estas aberraciones que uno logra identificar dentro de un sistema, por ejemplo, un sistema público, se da cuenta de que hay beneficiados. Y por eso es que cuando uno valora el crecimiento del sistema público de salud y lo compara contra el crecimiento del sistema privado de salud, pues resulta que el crecimiento del sistema privado es exponencial. Entonces aquí hay una cuestión interesante porque la salud deja de perder esa perspectiva de derecho y se convierte básicamente en algo o en un producto mercantil. ¿Qué piensa usted de eso, doctor? Aquí voy a usar los 3 niveles. Primero, si ahorita nosotros 3 nos pusiéramos a hablar, ¿qué entendemos con lo que es la palabra derecho a la salud? Solo ahí, empecemos por la norma constitucional. Estoy hablando primero del marco teórico. ¿Qué entendemos por derecho a la salud? Esta pregunta la hicimos con unos estudiantes a la población y el derecho a la salud que respondió la población fue muy sencillo: médicos. Si yo un mandato constitucional lo traslado a una interpretación cultural, me voy a dar cuenta que el 90%, creo que no me equivocaría, de la población está pensando el sinónimo de la salud
como medicalización, pero no como salud. Eso es el primer problema que tenemos ante esa situación. Segundo, ¿cómo está integrado ese sistema de salud? Si hablamos del derecho, ahora veamos el derecho. El sistema de salud, y eso ya lo ha demostrado el Banco Mundial, UNICEF, OMS, deja afuera del derecho al 50% de la ciudadanía guatemalteca. Entonces, ¿qué sistema estamos hablando? ¿Ya? Y luego, en el tercer nivel, el enfoque. Va uno con los alcaldes y lo que están pidiendo son médicos. Y los médicos no está demostrado en ningún lugar del mundo, y esto sería toda una conferencia muy interesante para los estudiantes, qué es lo que funciona en salud pública y qué no. Yo solo les dejo un ejemplo. Una comunidad de 1,000 gentes, alto parasitismo. Lo que pidieron fue médico, se puso el médico. De repente un ingeniero y me dijo, ustedes los de salud no hacen salud pública, ustedes lo que hacen es medicina y aquí hacen negocio, porque la gente muchas veces van a sus clínicas. Yo no voy a hablar de todo lo que es la privatización de lo público, porque ese es otro elemento fundamental que hay que terminar. Y vengo y el ingeniero nos dice, ¿cómo son de tontos? Y la gente no entiende, sí entiende. Agarren frasquitos y díganles que de la tierra que está cerca de su casa la metan entre el frasquito y la pongan con un poquito de agua. Bueno, y lo hicimos. Obviamente, casi todos los frasquitos estaban con parásitos. La gente lo vio y entonces súbitamente lo que pidió fue lechinas. Y cuando medimos la carga de lo que era parasitismo en esa comunidad, había bajado. Entonces, yo creo que esto entra dentro de lo que es el marco teórico. ¿A qué le quiero dar yo solución? A la problemática que está creando todo un sistema social que es inequitativo, etcétera, etcétera, o a los productos de ese sistema. Doctor Chávez, si yo reviso todo lo que es el pensum académico de nuestras universidades, si yo reviso lo que hacen nuestros profesionales de la salud, me voy a dar cuenta que lo que hacen es trabajar sobre las consecuencias de lo que es un sistema social mal diseñado y planificado para una buena salud. Entonces, ahí es donde yo creo que está la discusión. Y esa discusión no puede ser atribución de los políticos, es una atribución de todos los usuarios del sistema, científicos, profesionales, la población y los políticos. Pero nosotros, ¿desde hace cuántos años no tenemos un verdadero congreso de salud enfocado a eso? A un marco teórico. ¿Qué de bueno tiene el sistema social, socialista o marxista, o si quiere, vamos de una vez a pensamientos, marxista, weberiano, Keynes, etcétera? ¿Y qué es lo que debo estructurar en base a ese pensamiento que genera un proceso cultural dentro de la sociedad y cómo lo debo hacer? Ese es para mí el reto que tiene, no es la epidemia. Es una falsa que nos han vendido los sistemas internacionales, de que la epidemia vino a arruinar los sistemas. Jamás las arruinó, ya estaban arruinados. Y que pudieron haber respondido, si hubiéramos seguido las pautas que se han fijado desde el año 2000 para lo que es una epidemia, claro que se pudo haber evitado enormemente. Habían publicaciones, habían protocolos, había etcétera, de todo. Entonces ahí es donde uno dice, esto tiene que caminar por otro lado. Y es que es justo lo que usted manifiesta, doctor Mata, porque digamos que la discusión respecto a ese marco conceptual y la redefinición de paradigmas, pues resulta siendo básicamente urgente, si en realidad lo que queremos es orientar, digamos, a la promoción de un cambio respecto a la realidad que estamos justamente viviendo. La propia concepción, usted hablaba de la concepción o conceptualización del derecho a la salud. O
sea, vámonos también al tema de qué es lo que entendemos por salud propiamente dicho, ¿ya? Y justamente el tema, y aquí hablaba de que de alguna manera lo que está enraizado al hablar de salud es hablar de más médicos, es hablar de más hospitales, de más infraestructura sanitaria, cuando la salud debe ser algo que debe entenderse, digámoslo así, de otra forma. Y es que es interesante porque esto significa, doctor Mata, renunciar a ese modelo biomédico al que sistemáticamente se nos ha condicionado y hemos mamado básica y literalmente desde las aulas con la forma en la que nos están enseñando, porque tal y como usted lo manifestaba, desafortunadamente las universidades y las propias facultades o escuelas terminan replicando y profundizando este modelo biomédico, este modelo capitalista, digámoslo así, dentro de la mente de los futuros médicos. Entonces, enraizamos algunas ideas y es chocante porque cuando hablamos, por ejemplo, de nuestras propias instituciones y hablamos de un ministerio de salud, pues en realidad lo que vemos es un ministerio de enfermedades, realmente. ¿Ya? Y era lo que usted en algún momento ha estado manifestando, y es que justamente lo menos que hacemos es pasar realmente a intervenciones que puedan orientar hacia la búsqueda de la salud, que dicho sea de paso, en términos generales, tal y como usted lo manifiesta, doctor Mata, depende no de un sector, no depende, sino que depende de muchos sectores que de alguna manera deberían de ir gestionando sus esfuerzos y sus recursos para la orientación de una verdadera salud dentro de la población guatemalteca. Así es, sí. No sé si hay otra pregunta. Tal vez otra cuestión a lo que quisiera hacer referencia, y justamente partiendo de lo que hemos hablado y la necesidad de hacer ese pacto social, de ese entendimiento, porque al final requiere un pacto, no es algo que venga de la clase política y mucho menos de la clase académica, ¿ya? Requiere el concurso de los distintos actores. Y bueno, solo el ponernos de acuerdo y sentarnos en una mesa es un tema súper difícil, pero evidentemente un tema muy, muy necesario. Y justamente esto nos permitiría ir orientando, pues a partir de esto, las políticas y las formas en las cuales el Estado guatemalteco, perdón, podría por fin orientar sus recursos a la consecución de la salud como tal y no de la enfermedad en términos concretos. Aquí quisiera hablar del papel de las universidades. Hay, doctor Mata, usted muy bien lo dijo, esos paradigmas y esas ideas de especializaciones. No sé qué piensa usted, pero yo creo que de algún momento para acá hemos visto que el simple hecho de graduarnos como médicos, pues es finalmente un requisito que se opta para poder optar a una especialización. Y ahora vemos que ya no hay especializaciones, sino que hay subespecializaciones. Y terminamos de alguna manera de condicionar a nuestros estudiantes a un tema bastante limitativo y un tema que más que expandirse para ver causalidades y ese tipo y determinantes y ese tipo de cuestiones, pues en realidad se va reduciendo el fenómeno de la salud a ciertos aspectos muy específicos. ¿Qué opina usted respecto de esto, doctor? Usted está tocando un punto muy, muy interesante. Primero, todas formas, me imagino, aquí voy a usar algunos elementos de mi padre, que estudió también a la San Carlos. Yo creo que una universidad que no plantea posibilidades en el estudiante de comprender un fenómeno desde varios puntos de vista, como dirían los patojos, está jodida. Y voy a decir en qué me baso.
Es increíble que en el siglo XVII, la gran confrontación, se las voy a poner así fácil, dentro de la Universidad de San Carlos, tenía que ver mucho con el elemento teológico. Pero dentro de los teólogos estaban los franciscanos y estaban los dominicos. Y solo estaban discutiendo el punto de vista de lo que era la evangelización. Y unos seguían a Santo Tomás y los otros seguían, me imagino que a San Francisco, que era su... Y era un debate universitario. Y yo como estudiante tenía la obligación de entender los principios y de generar una defensa, y la defensa involucraba lo contrario que decía. O sea, si yo estaba a favor de los dominicos, tenía que ponerlo franciscano y ponerlo a debate. A raíz de lo que estaba sucediendo en la teología, sucedió en la filosofía. ¿Por qué no sucedió en las otras ciencias? Lo que decía el doctor Chávez. ¿Por qué ese concepto de salud no se pone a nivel de lo que es el estudiante? Sino que le da, como dice el doctor Chávez, un marco. Es la medicina clínica bajo esto, ¿Y quién? Y no me estoy engañando porque no es solo en Guatemala, es en todo el mundo. ¿Quién está educando a los médicos y les está generando su seguimiento? Las farmacéuticas. Las farmacéuticas. Y las farmacéuticas crearon las disciplinas. Y les voy a poner un ejemplo que ahorita acaba de ser vivencial. Chicago. Chicago tenía el problema que no tiene urólogos y tiene una cantidad de problemas nefrológicos impresionante. ¿Ya? A tal punto que si algún guatemalteco es nefrólogo y sabe inglés, que vaya a la embajada, que hable con Estados Unidos y lo van a contratar en Chicago. Lo cierto es que el sistema de salud de ahí se dio cuenta de que por qué no preparaba a los médicos generales. Y efectivamente lo prepararon desde un punto de vista preventivo. O sea, siguieron todas las secuelas, crearon una epidemiología de vida y que en qué momento podían los médicos generales trabajar. Y es increíble el éxito que ha tenido el programa. Es increíble. Un médico general bien preparado no necesariamente tiene que ser clínico, puede ser salubrista o puede ser ambas cosas para una comunidad pequeña. Pero si a una comunidad pequeña lo único que estoy haciendo es sentándome, a veces ni los examino, a darle esta medicina, y vuelve ese paciente, vuelve, porque el reciclaje del paciente es alto, no está resolviendo nada. Entonces, ¿para qué estudió medicina? No dice que es para mantener sano al paciente, pues. Entonces, lo que dice el doctor Chávez, eso fortalece todo un proceso de enfermedad. Pero aquí quiero tocar otra cosa. Es tan malo nuestro sistema. ¿Por qué existen tantos consejos? Se hace un consejo para la pandemia. El Ministerio de Salud no tenía las condiciones técnicas para hacerlo. Sí, las tenía. Entonces, todo lo que es la responsabilidad de la salud se ha ido diluyendo en un montón de instituciones chiquitas, que lo que están viendo es beneficio propio, porque ninguna ha solucionado. En la famosa SAN, Seguridad Alimentaria y Nutricional, ese consejo no absorbe ni papita. Entonces, precisamente es por... Pero estamos haciendo la lucha. Sí, pero lo que está sucediendo es ¿quiénes serían los que deberían de aportar los marcos? ¿Quién es el usuario científico, llamémosle, dentro del sistema de salud? Todo lo que son ponencias deberían de salir de las universidades. Qué bueno que la Universidad del Valle tenga su marco teórico ideológico, porque todos tenemos, diferente. ¿Por qué no sentar las universidades y una propuesta científica? Si lo vemos así, eso no lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que usted dice, estamos formando médicos clínicos. Ahí tenés buena letra para que te entienda el paciente por lo menos. Pero todo lo demás, ahí está el Congreso. ¿Y quién está auspiciando eso? Miren el problema de la Merck.
Si ustedes recuerdan cuando fue la H1N1, el famoso Tamiflu, se vendieron millonadas y el Tamiflu no funcionaba para el H1N1. Ahora está presionando al Congreso de los Estados Unidos para que saque un nuevo antiviral. No, yo creo que ese es el problema de la medicina, que no ha sido discutido dentro de sus marcos teóricos y tampoco ha sido vista la salud como un proceso. Un ciudadano, desde que está siendo fecundado, empieza su vida hasta su final. Y no hay seguimientos de continuidad en esos procesos. Eso no tiene sentido. Y es que es bien interesante este punto, doctor Mata, porque en realidad yo soy médico formado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Médicas, y digamos que incluso el propio entrenamiento o los propios congresos, pues financiados siempre por las farmacéuticas y ese tipo de situaciones, uno iba a turno y ahí estaban las farmacéuticas dándole refacción y obviamente bienvenido a ese tipo de situaciones. Entonces, digamos que se generaba una cotidianidad incluso hasta normalizada de la incursión de básicamente las farmacéuticas en la propia formación de cualquier estudiante universitario. Y eso se toma como una cuestión normal y producto de esto es justamente no solo el poder, el modelo biomédico que predomina, sino que también el modelo biomédico medicalizado. Y producto de esto es que vemos justamente lo que usted planteaba de cómo las fuerzas, distintas fuerzas, que cuando se une el tema con las grandes fuerzas económicas, pues vienen a tratar de imponer esto, como el tema del Tamiflu, que usted muy bien hablaba, doctor Mata. Y bueno, solo para ya terminar con mi presentación y mi participación, antes de darle lugar a la lectura de muchos comentarios que han surgido, ¿qué opinión le merece, doctor Mata, el tema del modelo de atención en salud? Es decir, es un modelo de atención, pues obviamente medicalizado, un modelo de atención totalmente individual, y yo no sé si usted tenía el conocimiento de que dentro del país, porque no todo es negro, se han ido también generando algunos esfuerzos como para poder, de alguna manera, tratando de salir de ese paradigma. Y es que justamente, por ejemplo, cuando usted planteaba el trabajo de los puestos de salud y vemos cómo estaba enfocada la atención al tema individual, pues vemos cómo, bueno, y hablamos de puestos de salud donde es un auxiliar de enfermería de tercer básico con una formación de 6 meses a 9 meses atendiendo la salud de toda una población, ¿ya? Y con los recursos mínimos para poder atender, además y vemos alguna situación concentrada justamente en la atención individual. Hay unas estrategias que se han estado desarrollando, el Instituto de Salud Incluyente ya desde hace mucho tiempo ha estado trabajando el famoso modelo incluyente de salud, que en términos generales, además del asunto individual, trata de ir fomentando una participación y asistencia en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario, para ir hablando y abordando la salud quizás de una forma mucho más integral. ¿Cómo ve usted este tipo de avances a nivel interno? Y si conoce, tal vez si nos pueda compartir alguna experiencia interesante que a nivel de otros países se pueda estar promoviendo y podríamos tomar en cuenta para ir fijando un nuevo paradigma de atención en este país. No cabe duda que el desarrollo tecnológico de la salud ha mejorado. Si agarramos desde la conferencia de Alma Ata, ya para acá los modelos se han ido desarrollando, ¿ya? Y han funcionado en los campos experimentales como ejercicios pequeños, llamémosle así. Ahora, no dejan de ser excluyentes porque están metidos
dentro de un concepto de salud como una prestación, ¿ya? Y no como una transformación de un sistema de vida. Exacto. Yo creo que ese es el punto clave de discusión. Prestación mientras modo de vida. Y yo me pongo a pensar, y esto lo hemos discutido varias veces. Una población, soy el auxiliar médico en una población. En esa población, la mitad de los maridos, entre los meses X y X, desaparece. Y la mujer, mira cómo salís, yo te dejo ahí los centavitos, que te vaya bonito. Ahí el sistema de prestación fracasa. Porque ese marido se fue, se dedicó a trabajar, le fastidiaron su salud y además, como es muy típico en una gran cantidad de población, se dedicó a beberse su trabajo. Ahora, ¿por qué bebe? ¿Qué mecanismos de estrés están metidos dentro de esa parte emocional? No he visto un solo modelo de salud que incorpore los mecanismos emocionales como causantes de problemas de salud. No lo hay, no existe. Entonces, yo creo que mientras los modelos funcionan, incluyentes, funcionan, si solucionan toda una problemática de estilo y modo de vida. Pero es muy fácil hacerlo en una comunidad pequeña. A nivel nacional tiene que haber un marco. De lo contrario, no, esos proyectos funcionan en ciertas comunidades. Por ejemplo, todo lo que es atención del niño preescolar funciona muy bien en el sistema de salud. Yo estoy obteniendo un niño que tiene un buen peso. Yo estoy hablando ahorita, por ejemplo, de las generaciones de los 80 para acá, que han mejorado muchísimo. Pero esos adultos, esa generación que está ahorita en la fase adulta, tiene una cantidad de problemas de salud que yo no los veía. Y les pongo sencillamente un ejemplo, diabéticos. Cuando yo me entrené, estoy hablando en la década de los 60, ver un diabético de 30, 40 años era rarísimo. Ahora es lo más frecuente. Entonces, yo no puedo resolver un problema de salud cuando el 90-80% de enfermedades no son genéticas, son de un proceso de vida. Y entonces no le estoy dando servicio, ok. Pues vamos a los niños hasta los 5 años. Y a los 5 años, hay que ver a Dios qué hacen estos pobres patojos. No tienen sistemas de juego, no tienen esto. ¿A qué se dedican al sexo? Yo haría lo mismo. Si mi única diversión es mi patoja, ¿por qué no lo vamos a gozar? No hay deporte, no hay un sistema educativo adecuado a ellos y no hay un sistema laboral. ¿Por qué? Porque estoy viendo que mi papá se va 6 meses y los otros 6 meses no tiene trabajo. ¿Y cómo maneja el estrés mi mamá? ¿Y cuando trabaja, en qué condiciones? Sí. ¿En qué condiciones? Y cuando regresa, tocholata, como decía un patojo. Si mi papá no va a trabajar, va a regresar tocholata. Entonces, yo creo que son elementos que no es que sea un modelo, el modelo debe ser un modelo de vida. Ya no debemos de seguir haciendo partituras, ¿verdad? Ahora que se frieguen. Entonces, de la desnutrición pasamos a la obesidad, como dice el INCAP. ¿Y eso quién lo ve? Ah, no, vos, eso es muy caro, eso que lo vean los médicos. ¿Y cuánto te cobro? Mira, porque los médicos también, si vamos a hablar de corrupción, no, la corrupción no está en las compras, también está en nosotros, los profesionales. No llegamos a tiempo, nos hacemos los locos y solo trabajamos 3 horas y estamos jalando pacientes para nuestra consulta. Hay que ser sinceros, el sistema está, la corrupción política genera una corrupción social y viceversa. Lo que yo hablaba al principio es de doble vía. No puede haber un sistema que unos sean los jefes y los otros los subordinados. Ese ha sido el problema del desarrollo político. Vemos al político como jefe y ahí está. Ese es tan ciudadano como nosotros y nosotros tampoco participamos.
Entonces, yo creo que es toda una infraestructura, el sistema de salud se da dentro de una contextura social que puede facilitar o no facilitar. Modelos creo que hay muy buenos, el Oriente Incluyente creo yo que es un bonito modelo, pero ese modelo necesitamos ubicarlo dentro de un proceso social. Y ese Excelente. Y es que Guatemala ofrece, doctor Mata, una cantidad de retos y aquí hay una cuestión que no me gustaría desaprovechar su participación en un foro como este para que nos hable respecto a cuál es el reto en un contexto donde hay una gran diversidad y pluriculturalidad y esa riqueza cultural que hay. Desafortunadamente vemos que existen y siguen existiendo prácticas en las cuales pues el modelo biomédico occidental sigue o busca la forma de ningunear la existencia de otro tipo de modelos y otro tipo de pensamientos. Y en este caso, en una sociedad como la nuestra, movidos por una forma distinta de pensar, como lo implica la propia cosmovisión maya. ¿Cuál es su comentario respecto a esto? Y yo creo que este problema ya no es de salud. Este problema es un problema sociopolítico. No lo podemos separar. ¿Ya? Y hay dos elementos. Primero, la concepción de que es política. La sociedad, a través de 200 años, lo que entendió es que él sube gente y que la gente haga lo que tiene que hacer y punto. Poco a poco cambiamos de que eso nos iba a formar un Estado benefactor y pasamos a un Estado de derecho. Pero entiendo el derecho sin obligaciones. Entonces, yo siento que lo que usted está tocando es que hay diferentes gradientes de comprensión de eso. Lo que nosotros los ciudadanos hablamos de política aquí, cuando uno va a una aldea, es otro mundo. Primero, ni le interesa, ni sabe que existe la política, llamémosle así, para su nivel y estilo de vida. Entonces, si no hay una estructura de marcos teóricos que orienten, que es lo que debería de haber dentro de un proceso político no partidista, ni tampoco de cuatrimestralista, llamémosle así, es que es la planificación. Entonces, todos los gobiernos van a atender coyunturas. ¿Por qué? Porque eso me da prestigio. A mí no, es mi interés el que domina cuando yo llego ahí. No es el nacional. El bien común. ¿Ya? Es mi interés. Entonces, yo soy famoso en mi pueblo si resuelvo una coyuntura. Se contaminó el río, mucha fríen a la fábrica que está ahí arriba y yo con eso quedo bien y ya tengo para otros 4 años. ¿Ya? Entonces, el problema es la estructura que tenemos sociopolítica. El de arriba juega como planificador y como ejecutor. ¿Ya? Yo lo toco en el artículo próximo de la próxima revista, lo que estoy hablando, con un poquito más de tensión para el área de salud. Pero respondiendo a su duda, yo creo que no vamos a poder cambiar todo un sistema, no vamos a poder romper la medicalización, por ejemplo, que platicaba usted, si no rompemos con un proceso de vida que está favoreciendo la enfermedad. Porque tiene obligado, si a mí me duele la cabeza, voy a buscar una aspirina, pues, aunque sea. ¿Ya? Y ese elemento no se puede romper si no sé por qué me duele la cabeza. Es que este pobre cristiano trabaja 18 horas diarias y mal pagado. Entonces, esa ruptura creo yo que es fundamental. Y la otra ruptura es, yo siento que tenemos que llegar a discutir mucho mejor lo que son los medios que permiten un nivel y un estilo de vida. Y ahí es donde viene la diferencia. Las inteligencias, llamémoslo ya de biológicamente,
La naturaleza nos está dando gente que está capacitada para muchas cosas, pero el nivel donde estoy yo ubicado, que es diferente, las etnias, como usted decía, es lo que no me permite ubicarme en eso. Yo lo veía muy honestamente en cómo se mueven las etnias cuando están en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se pierde muchísimo de que, lo voy a poner así claramente, yo soy indígena y yo soy ladino, no, allá los mismos estamos haciendo lo mismo, levantando naranjas, cuidando jardines, cuidando niños, cuidando casas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto ya entra al campo de la antropología. O sea, cómo lograr que esos matices que el estilo de vida están obligando a mantener, ¿ya? ¿Cómo se rompen para que se superen todos? No sé si me explico. Si yo a las comunidades rurales, ladinas e indígenas, les doy una diferente condición para que superen, probablemente culturalmente vamos a ir llegando a un mismo extracto común. Pero si eso no lo hago, no puede funcionar lo demás. Es lo que nos pasa con la medicina. Ir a donde el médico, ¿cuánto le cuesta a una persona de una área rural? No importa la etnia. Le cuesta casi 200, 300 quetzales. Vaya. ¿Y cuánto le cuesta ir donde otra señora que le diga, mire, tómese estas hierbitas? Usted como médico, yo como médico, muchísimo del paciente nuestro llega ya habiendo probado un montón de cosas. Y cuando no le funcionó, entonces llega más grave. Entonces uno dice, lo primero que dice, que como hizo Yamatei, tontamente siendo médico, y lo digo muy claramente, porque fue tonto, yo a esas comunidades no les vuelvo a dar un centavo. ¿Cómo es posible que no quede en la mente de un médico que esas comunidades están reaccionando a algo por algo? Y es eso lo que tiene la obligación el sistema de salud de estudiar. Entonces, ese es el problema que yo veo, más que interacciones culturales que choquen, es que están adaptadas a una sobrevivencia y entonces tengo que adaptarla. Y le pongo un caso que siempre he preguntado a los psicólogos. ¿Será que la depresión que viven muchas de esas mujeres, que los maridos se van a trabajar, que no tienen chance seguro, será un método de protección en lugar de enfermada? O sea, la depresión es una forma de defender un nivel de vida donde están. No lo sabemos, entonces viven deprimidos. Eso no les importa, es una vida infeliz. Bueno, y lo peor que viene deprimido y lo que le dan es H20, ¿verdad? Para quienes no saben, son inyecciones de agua, lo que a la gente se le daba en las emergencias. Bueno, pero ese es un elemento de que no entendemos, porque nosotros queremos, cada uno de nuestros grupos quiere que sea la gente como uno es. Y si tú no eres como yo, estás fregado. Está fregado. Pero ni siquiera me pongo a pensar en el nivel de sobrevivencia y lo que eso me está significando dentro de un parámetro de comportamiento social, tanto, psicológico y biológico, pues, o corporal. Y esto respalda, doctor Mata, el hecho o la necesidad de que cuando hablemos de salud, justamente no solo pensemos vuelvo a insistir, en los medicamentos y en la atención, sino que hablemos en el cambio de un contexto y una configuración sobre la cual estamos desarrollándonos como seres humanos, ¿verdad? Doctor Mata, antes de darle la palabra y saludar a algunos, a varias gente que está con nosotros, solo hacer un comentario en función a lo que usted plantea, y es el tema y la necesidad de conjugar dentro del propio sistema a distintos actores, desde los tomadores de decisiones, los propios prestadores de servicios y la comunidad científica y el tema de los individuos. Y aquí hago algo porque justamente a pesar de que el sistema en realidad debería de darle prioridad al individuo y organizarse a raíz de, pareciera lo contrario, doctor Mata.
se organiza el sistema y el individuo ve cómo logra introducirse y sobrevivir, ¿ya? Y esto es como un reto. Y el otro reto, y es una invitación, la necesidad de que nosotros mismos como universidades también nos replanteemos la responsabilidad que tenemos en función a seguir reproduciendo esto que sabemos que está mal, o en función a poner un alto e ir planteando y poniendo y posicionando sobre la mesa pues un cambio de paradigmas. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, a mí si me preguntaran el sistema educativo en el área de salud, no estoy hablando de otra área, ¿a qué prepara? Es a una medicina individual. O sea, no tiene ni idea del concepto de medicina social. Yo le hago la pregunta a usted, ¿cuántos cursos de sociología llevó? Conducta colectiva en primer año, salud pública en segundo y tercero, y basta. Bueno, ahora dejemos eso. ¿Cuándo nos plantearon el marco filosófico de lo que es la medicina clínica y el marco filosófico de lo que es la salud pública? Nunca. Ni siquiera en marcos históricos. O sea, vamos con los médicos y le preguntamos, mira vos, ¿por qué es famoso Virchow? ¿Por qué es famoso De Frost? Y nos quedamos en gallo, pues, porque no nos lo enseñaron. Yo creo que aquí entra en juego dos cosas. Cuando yo fomento una salud dirigida al individuo, yo indirectamente, aquí entro en el marco psicológico, estoy culpando de la enfermedad al individuo. El individuo está pagando, no estoy hablando económicamente, está pagando por su irresponsabilidad una medicina. Y el marco social. Bien, gracias, nos vemos. ¿Cuántos de nosotros médicos hemos estado años atendiendo un centro de salud, un hospital, viendo pacientes? ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho, aunque sea para nosotros mismos, un informe de por qué esta gente se enferma? ¿Por qué la mujer tiene este comportamiento cuando tiene diabetes y el hombre tiene este otro? Desde su punto de vista de su vida normal, su sexualidad, su alimentación, su comportamiento individual y su comportamiento hacia otros. No tenemos. ¿Por qué? Porque académicamente nos vuelven una fábrica de un proveedor. Por eso decía yo al principio, es un comerciante. Nosotros somos unos comerciantes. Entonces, aquí se desvirtúa el proceso. Indiscutiblemente, yo no puedo fijar un marco que salga de lo individual porque la misma academia no me lo está dando. Y eso es porque las universidades tontamente, así como hay disciplinas encasilladas, nos fueron encasillando. ¿Qué necesita un médico realmente? ¿Dónde hay un estudio de alguna universidad nacional que diga, y siguiendo las pautas suyas que son interesantes, para el área de nororiente, qué médico necesita? ¿Qué elementos necesita ese médico? Pero para una formación pensando en salud. Ok, otro puede decir, en enfermedades, de acuerdo, que valgan las dos. Pero esa del nororiente va a ser diferente a la del sur. Y va a ser diferente a la de la ciudad de Guatemala. Entonces, no hay estructuras que estén dedicadas a ese análisis en función de las diferencias que hay nacionales. Porque eso no lo podemos negar y no lo voy a negar, pues. Pero yo estoy seguro que un médico para el área de Quetzaltenango, Huehue, es muy diferente al del Jutiapa, Jalapa, Chiquimula. ¿Ya? Entonces, y de etnias, es muy diferente cómo yo clínica o desde el punto de vista de salud debo atender una cultura mayense a una cultura ladina, y de esa cultura ladina
al trabajador, que es un área donde la gente es autosuficiente para producir, que a otra donde es empleada. Estoy hablando de la costa sur, que son productores, contra áreas productivas en el altiplano o en el nororiente, ¿ya? Entonces, al haber globalizado todo en función de intereses globales, que aquí son comerciales, la medicina la desvirtuaron como una ciencia social, transformándola en una ciencia comercial. Yo soy muy claro en ese campo, soy muy claro. Y yo creo que la mayoría de médicos, a los 2 años de estar viendo lo mismo, uno dice, a la gran, medio aburrido, ¿no? ¿Será por eso que los médicos y los profesionales de la salud tenemos cierto tipo de comportamientos? Lo dejo como duda, que puede ser que en otros campos también se deba, pero voy al hecho de que es un elemento que ha sido propiciado porque no ha sido contextualizado dentro de un proceso político social. Y le llamo político porque el político es el que fija todo lo que va a hacer, los marcos normativos, pero hasta ahí debería llegar. Yo no tendría por qué darle dinero para que haga un centro de salud al alcalde. No, yo tendría que dárselo a un sistema. Muchos de ustedes van a interaccionar, agricultura, trabajo y salud y educación. Aquí está el dinero. Pero ese es un consejo, y ese consejo es el que maneja el proceso, pues. Justamente. Usen lo que existe, pues. Justamente, muchas gracias, doctor. Bueno, quiero comentarle de que he estado monitoreando redes, un promedio de solo en Facebook, de más de 120 personas conectadas. Hay muchos saludos, muchos comentarios, más de 300 comentarios. Y aquí, gracias a la facilitación de la compañera Elizabeth Ábalos, pues se nos ha hecho llegar algunos de ellos. Tal vez aquí un saludo para Blamar Rodríguez. Dice uno de sus comentarios: los empleados y políticos lamentablemente se van más por intereses económicos que por el bien común. Es algo de lo que habla. Di María Bravo habla y dice: excelente fundamentación y exposición del doctor Mata, mis respetos. Miguel Ángel Ricardo Toraya Cruz dice: ¿cómo es que las entidades privadas y públicas están afrontando la rebeldía de algunas comunidades en la lucha contra el COVID, lo que transforma la proyección de incremento o decremento de contaminación en las comunidades? Si quiere, le entramos a eso. ¿Considera usted que es rebeldía exactamente lo que vemos dentro de las comunidades o es el producto de algo que ha hecho o ha dejado de hacer el Ministerio de Salud al respecto? Yo siento que aquí viene otro elemento fundamental. Si usted me preguntara a qué cree usted que se debe ese calificativo de rebeldía, yo le diría: no es rebeldía. Es sencillamente un choque de conceptos culturales. ¿Ya? Y ese choque significa la poca participación que tiene el sistema social dentro del Sistema Nacional de Salud. Yo no creo que un buen sistema de salud deba ser un hecho en el cual yo llevo algo y usted se lo pone y colorín colorado este cuento se ha acabado, o como nos sucedió a nosotros en el 60 cuando empezaban las vacunaciones, que había que corretear a los güiros, pues, agarrarlos, sentarlos y agarrarle la nalga y ponerle lo que había que poner, ¿ya? Yo siento que aquí lo que hay es que la información a la gente le llega no necesariamente técnica y científicamente, sino que le llega por un montón de elementos que lo confunden. Entonces no es rebeldía, aquí corregiría yo la palabra, es confusión. Y confusión quiere decir que no hay una fusión de coordinación entre lo que yo estoy haciendo y lo que la gente está sintiendo. Generalmente en las epidemias y en las endemias
al iniciarse, la gente es rebelde a los tratamientos. Y más en casos como esta pandemia, donde la probabilidad que le dé o no le dé depende de muchas circunstancias. No es como cuando ya uno ha visto casos de sarampión o coqueluche, esto, entonces ya la gente sabía que iba a evitar. Aquí es difícil el verlo, ¿ya? Y para mí que es una de las funciones del ministerio, que es la educación en salud, está totalmente en el suelo. Es lo mismo que pasa con la planificación familiar, ¿ya? Y con todos sus programas. Si usted no hace y no genera un programa adecuado de información, la gente se va a revelar. ¿Por qué? Porque puede ser, como sucede, que alguien se haya enfermado, curiosamente, de otra cosa, pero se vacunó. ¡Ay, la vacuna! Como sucedió en una de esas comunidades. Y al indagarse un poco más, se dieron cuenta de que había habido una persona que se había vacunado y se había enfermado, aunque fuera de otra cosa. Pero es más fácil atribuírselo a la vacuna, ¿va? Y es que este comentario, doctor de Mata, que hace Miguel Toraya es sumamente importante porque además nos hace reflexionar sobre la importancia de algo que usted decía, de incorporar a los individuos y a los tomadores de decisiones. Y a nivel local, hay muchos actores que ejercen un liderazgo y toman decisiones y mueven a la gente a nivel local. Por ejemplo, los propios pastores, vinculados a las iglesias, las autoridades locales. Es importante, por ejemplo, que los prestadores de servicios a este nivel no solo hagan el acercamiento con estos actores que son tomadores de decisiones a nivel local, sino que también con las personas y les hagan de su conocimiento, porque si hay algo que ha desafortunadamente, y no solo es el hecho de criticar, que ha fallado en esta respuesta, es justamente que no ha existido una estrategia de comunicación abierta y estratégica que vaya orientado a ir dilucidando todos estos mala información que ha existido. Y es que, perdonen, pero ahorita todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo está inundado de una gran cantidad de mala información o buena información, pero no ha existido por parte de las autoridades un liderazgo en virtud a estratégicamente ir orientando y educando a la población en un tema tan delicado como este. Usted tocó un punto importante. El sistema de educación para un líder dentro de una comunidad es diferente. Si yo sé que el pastor o el cura o X persona tiene mucha influencia en esa, con él es con el que yo empiezo mi proceso. Pero si él no me está apoyando, yo tengo que luchar por eso, porque él es el que va a mover la comunidad, no yo como médico, llamémosle así, si soy la figura, soy un médico o una enfermera. Exactamente. Entonces, eso es lo que falta en casi todos los programas. Y es el entendimiento de un costo-beneficio, ¿eh? Si la gente ahí se está muriendo de hambre, ¿cree que le va a importar la vacuna? Probablemente no. Si ahí tengo que compensar ciertos elementos de otra forma, pues integrar toda la naturaleza de la problemática de esa persona, no como la vacuna como solución, sino como un elemento de todo eso que le voy a llevar. Exactamente. Bueno, hay más intervenciones, dice Lamar Rodríguez, los protocolos de higiene en casi todos los lados solo se hicieron por requisito. ¿Ya? Gloria Gómez dice, gracias por compartir sus conocimientos. Pablo Fuentes, una realidad muy cierta y triste lo que sucede en el país. Silvia Molina, si es la Silvia que yo creo, saludos Silvia. El problema de la desnutrición y cómo se aborda es que no se trata de manera integral. De nada sirve recuperar a los niños si luego, al ser entregados a sus familias bajo las condiciones que provocan su desnutrición, están vigentes. Hay que apoyar a las familias para reducir sus niveles de pobreza e introducir programas de acceso de trabajo, agricultura familiar, la educación y factores culturales que tienen mucho que ver en el tema de la desnutrición. Perdón, ella lo que está haciendo, ese es un Ese es su comentario.
pero es un bonito análisis porque ya lo que Exacto, está hablando es salud. exacto, Esa es una definición de salud, todos esos conceptos. Entonces, exactamente. ese es un elemento que tiene uno que empezar a racionalizar y cambiar. Va a tener que cambiar, ¿va? Excelente. Ahora, dice Yomins Munuts, perdón, es una realidad muy difícil de aceptar, pero lamentablemente es muy difícil cambiarlo, ya que los sistemas están estructurados de manera y muchas veces la población no sale de esa zona de confort. Miguel Ángel Toraya dice, durante la pospandemia han surgido nuevamente problemas como la desnutrición, enfermedades de la piel y efectos secundarios causados por la falta de medicamentos durante el embarazo, entiéndase ácido fólico. Como profesional de salud, ¿cómo deberían de hacer frente a estos retos nuevamente? Obviamente, cuando usted a un sistema de salud le añade una situación coyuntural, sea una pandemia local, se descuidan los otros sistemas, pero se descuidan porque el sistema de funcionamiento del sistema de salud, o sea, la organización y el funcionamiento no es adecuado, ¿ya? Entonces, eso hace que las coyunturas, de lo que está planteando es muy bien, como están atendiendo eso, descuidan lo demás. No es que se descuide, es que el sistema así está organizado para funcionar. Acabada la pandemia, yo estoy seguro en enero, empiezan con programas nutricionales de alimentación. Por cierto, desde la década de los 60, hay un estudio del INCAP que hace, respondiendo a alguien que preguntaba, hace una clara alucinación para Centroamérica. Con centros de educación y recuperación nutricional no van a resolver el problema nutricional. Es más, sigue agudizándose. Exactamente. Gracias, doctor. Dice Derby Hernández, muy interesante, y es una lástima que somos muchos pobladores y muy pocos estamos escuchando y viendo esta conferencia. Hay mucha conciencia. Ojo, Derby, que esto puede cambiar y eso usted tiene un papel importante. Si le gusta la conferencia y la invitación a que si les gusta la conferencia a todas las personas, pues denle compartir en sus propias redes. Yo creo que es una responsabilidad compartida el de todos, pues trasladarle este tipo de información que valiosamente nos ha dado el doctor Alfonso Mata en esta conferencia y compartirla con nuestros amigos, compañeros de trabajo o cuestiones de redes. Recuérdense que esto se está transmitiendo a través de la página de educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La doctora Heidi de Mata pues ya nos había dado los enlaces, pues ahí va a estar disponible esta conferencia y para cualquier momento que usted la quiera volver a ver o pueda compartirla, pues échenos la manita, como dirían por ahí. Entonces, la invitación. Y bueno, el otro tema, Fito Arévalo, interesante ponencia, felicitaciones por la actividad, importante trasladar las conclusiones a los entes planificadores del Estado. Muchas gracias, Fito, por esa sugerencia. Lucrecia Pérez, excelente ponencia. Si estas políticas existieran para las autoridades de los pueblos y ni para los alcaldes ni gobernadores, hubiera mejores estructuras hospitalarias y menos corrupción. Saludos, doctor Matus. Mardoqueo Son, tendremos que intentar tener un gobierno que trabaje con verdadera cohesión social, con enfoque multidisciplinario, de manera oficial y con desconcentración institucional y recursos equitativos para cada región del país, acercándonos a la integralidad de la atención de la población. Gracias, Mardoqueo. También tenemos Edgar Hidalgo Hernández, así se llamaba mi doctor de niño. Felicitaciones y sería recomendable promover más conversatorios como el presente. Pues ya estamos tomando nota, ahí está la jefa del INUSAC con nuevas y buenas ideas para poder hacer más seguido este tipo de conversatorios. Y bueno, tenemos también aquí a Miguel Guzmán. Dice, ¿qué experiencia la del doctor Mata? Interesantes observaciones de nuestra realidad nacional. Y bueno, ya vamos. Sí, sí, Solo sí. hay una cosa que quisiera yo agregar. Como ciudadanía tenemos
una gran responsabilidad. Y les voy a decir algo que el Sistema de Salud Nacional debería tener. No quiero desvirtuar los observatorios nacionales. Y es lo que se llama auditoría social. Todas las comunidades que reciben bienes o servicios nacionales deberían de ser las entidades que auditoricen lo que están haciendo. Yo siempre les doy un solo ejemplo. Si a usted le construye en su casa, llega un pintor y le dejó manchado una cosa, ¿qué es lo primero que hace? Pues va y le reclama, mire, esto me lo dejó mal. Así, o no le pago lo que debe ser, o arréglemelo, ¿va? Eso ya depende del nivel de diálogo. Todas las comunidades, y esto es importante, mientras no tengamos lo que estamos ofreciendo, una auditoría social, no va a funcionar los programas. ¿Ya? Y eso debería ser facilitado al máximo por las propias comunidades. ¿Qué hubiera pasado si 10 comunidades alrededor de esas comunidades de Cobán hubieran tenido oportunidad de manifestar su sentimiento de satisfacción ante la vacunación, etcétera, etcétera? Y estoy seguro que no hubiera existido una reacción de ese tipo. No hubieran pensado el pastor o el jefe o el cacique, lo que sea, de ese lugar se hubiera comunicado con nosotros. La auditoría social no solamente es para enjuiciar a un sistema, sino que para que modifique conductas y las mejore. Pero si yo no tengo una retroalimentación de los sistemas, no funciona. Y eso nos pasa como los médicos. ¿Qué médico? Y aquí les voy a dejar, aquí sí termino. ¿Qué médico, cuando no llame el paciente, lo llama, mire cómo va, cómo le ha caído la medicina, mire, no ha tenido... Nunca. Y el otro elemento es que no debemos considerar dentro de una preparación médica de que el médico debe ganar mucho más. Y yo les iba a contar esto que me llamó la atención. Para el tiempo de la colonia, hasta el siglo XVII, los médicos ganaban menos que cualquier artesano. Parece increíble. Y cuando uno oye los comentarios de eso, nada tiene que ver con los sistemas de distribución de salarios que tenemos actualmente. Pero en tiempo de la colonia, ser médico era ganar menos que el artesano. Ganaban más los artesanos. Entonces, es curioso, eso no quiere decir que no lo hagan. Eso quiere decir de que era otro tipo de distribución. Y si eso cambió, porque respondiendo a una de las preguntas que hacía o un comentario que hacía una de las personas, ¿por qué no cambiar un sistema? Si hay auditoría social, pueden cambiar los sistemas. Y sin violencia, porque el mismo sistema puede cambiarse, pues. ¿Qué es lo que sucede con una enfermedad? Pues? Algún tejido, cerebro, responde y se articula, pues, sin pelearse. Y es que la auditoría social, doctor Mata, es justamente un ejercicio de nuestra propia ciudadanía, ¿verdad? Lo que pasa es que en el medio como el nuestro, pues la ciudadanía se restringe a ser mayor de edad y a aportar un documento personal de identificación. Eso para mí es lo más valioso. Si a mí me dijeran qué educaría ciudadanamente a todo individuo, auditoría social. Exactamente, exactamente. Pero además... terminar con la corrupción en buena parte. Y es que también aquí creo humildemente que los esfuerzos deberían de ir orientados también en doble vía. Por un lado, el generar en la ciudadanía el tema de vencer esa apatía. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en un lugar donde Vicente Saravia, recuerdo yo bien, era el COCODE histórico de más de 15 años, y fui a la elección del COCODE y nadie quiso entrarle porque ahí estaba don Vicente, y ¡ay, que siga don Vicente! Pero no era por una cuestión de valorar el trabajo bien hecho de don Vicente, sino que era básicamente una intención de endosar una responsabilidad por parte
Y eso no lo vemos solo en las comunidades, lo vemos en el área urbana. Muy pocos son los que participan en las asociaciones de vecinos, muy pocos son los que se meten a tener una participación mucho más activa en otro tipo de campos o instituciones. Y esto obedece justamente a algo que usted decía, a que nuestro modelo básicamente nos está condicionando al individualismo y ver justamente de el sobrevivir bajo el sálvese quien pueda, ¿verdad? Y no hay esa concepción de los derechos que también tenemos como ciudadanos, pero también las obligaciones que tenemos que hacer, porque no se trata de que las instituciones no funcionen, se trata también de que hay que hacer que las instituciones funcionen. Y el otro lado que quería comentarle, también incentivar y preparar a a los prestadores de servicios a ser vulnerables, digámoslo así, y a aceptar esa auditoría social, ¿sí? A tratar de trabajar con transparencia y a saber escuchar. Y eso es algo que desafortunadamente pues no se da tan fácilmente en un medio como el nuestro. Y bueno, voy a cerrar con esto. Edwin Otoniel Herrera nos pone, como punto de partida, estamos viviendo un profundo proceso de transformación social ante las crisis coyunturales de la sociedad actual. Se da la aparición de nuevas formas de organización social, económica y política. Sociedad de la información, sociedad postcapitalista, postindustrial, cibernética, etc. Hay coincidencia en asociar la entrada del nuevo milenio con la conformación de una nueva estructura social. Creo que es importante esto que manifiesta Edwin Otoniel, y usted dijo algo importante bueno, de todas las cosas importantes que dijo, hay una situación, doctor, creo que las cosas tal y como hablábamos desde el inicio han estado mal, y ahora con la pandemia pues estamos peor, seguramente, pero si la pandemia no nos hace reflexionar y reaccionar de que tenemos que transformar esto, pues no sé qué otra cosa nos va a hacer reflexionar, ¿ya? Así es que yo creo que es una cuestión que tenemos que aprovechar, ver las formas en las cuales encauzar esas discusiones importantes de qué salud queremos, qué sistema necesitamos, y a partir de esto definir hacia dónde queremos ir. Yo quiero agradecerle, doctor Mata. Desafortunadamente el tiempo se termina, y muchas gracias a usted por la participación y gracias a las personas que nos escucharon, y quiero dar lugar a la doctora Heidi de Mata para que pues despida este webinar. No, agradecer al doctor Mata su disposición de colaborar a través de su artículo, y desde luego la Universidad de San Carlos está en la mejor disposición de generar espacios de debate y discusión. Creo que esta crisis también nos brinda oportunidades a tener una visión estratégica. Nosotros creemos en el desarrollo integral y sostenible. El INUSAC construyó con la venia del Consejo Superior Universitario nuestra agenda estratégica, y es básicamente esa visión integral que es multidisciplinar. El debate y la discusión es fundamental porque no vamos a pretender resolver problemas estructurales haciendo exactamente lo mismo. Entonces hay que tener claridad, digamos, de la dimensión de la problemática, cuáles son las causas y qué metodología implementar. Y ante todo se requiere una participación con seriedad y responsabilidad por parte de la ciudadanía, porque a veces vemos los problemas, pero también existe esa cultura individualista, ¿verdad? No nos sentimos parte del Estado de Guatemala, y la importancia de construir ese sistema de pesos y contrapesos que puede darse a través de esa auditoría social. La idea es que nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero es importante involucrarnos, participar, ejercer nuestro derecho civil y político, y ante todo asumir con responsabilidad. Así que muy agradecida. Agradezco nuevamente
deseo de querer colaborar en este espacio de debate y discusión. De igual manera, quiero hacer la cordial invitación a la comunidad universitaria a que se establezca el espacio nuevamente el próximo jueves a las 10 de la mañana. Estaremos en Educación Continua y estaremos presentando nuestra revista de análisis de la realidad nacional número 36. Y estará con nosotros el doctor Edgar Balcells con el tema los desafíos del desarrollo social de cara al futuro. La ideología en el trato de la calamidad impide repensar el futuro, y la doctora María Teresa Mosquera, quien abordará el tema a 200 años de la independencia, ¿cómo me identifico? Entonces son temas realmente de mucha importancia y a través del INUSAC nosotros estamos claros que es importante incursionar en el debate y discusión de manera multi e interdisciplinaria para encontrar esas soluciones a los problemas nacionales que son complejos, pero que con voluntad política y con participación podemos construir soluciones a esos problemas nacionales. Así que agradecer a Educación Continua, ahora que está con sus redes sociales por medio de Instagram, TikTok, pueden tener acceso, digamos, a la información, porque también la universidad se debe a sus estudiantes y los jóvenes son muy dados a la tecnología, así que nosotros como INUSAC también respaldamos esta iniciativa como estrategia de comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias, que tengan el mejor de los días. Nos vemos.